Capicúa es un homenaje a la historieta infantil y juvenil, a la historieta para todo público. Podría decirse que es un homenaje a la historieta argentina, pero no solamente. Es una celebración a la historieta que tiene como territorio a la infancia, a todas las infancias, a las de ayer y a las de hoy. Capicúa lleva este nombre en homenaje a un clásico personaje de Adolfo Mazzone. Capicúa fue su creación, un pibe medio torpe, con buen corazón, fanático del queso y con mucha, pero mucha suerte. Capicúa está pensado para que las familias se encuentren con las revistas que los hicieron felices y los pibes y las pibas se sorprendan con las nuevas historietas que los están esperando. Capicúa comenzó como un festival en 2019 en Morón. Hoy, junto a la Dirección de Cultura de Morón, Villa Mecenas y la Escuela de Dibujo Eugenio Zopi, toma la forma de Capicúa TV, para mantener el fuego encendido mientras esperamos el momento del reencuentro cara a cara, en una nueva celebración de la historieta, la lectura y la imaginación. Como aquel Capicúa que tenía mucha suerte, afortunados sean entonces los que lean historietas. Alguna vez un amigo dibujante me dijo que para convertirme en un profesional del dibujo tenía por lo menos que dedicarle 10 años de estudio y esfuerzo. Hoy Capicúa TV sale desde el lugar más maravilloso del oeste para aprender los secretos del dibujo, la historieta y el guión. La Escuela de Dibujo Eugenio Zopi, nacida hace más de 20 años, de la Cooperativa de Historieta La Productora y hoy dirigida por Cristian Mallea. La Escuela de Dibujo Eugenio Zopi, ubicada en Munilla 883, lleva su nombre en homenaje a un prócer de la historieta argentina. Por eso, y por muchas coincidencias más, hoy la Zopi es el espacio elegido para homenajear a la historieta infantil y juvenil desde Capicúa TV. Lo bueno dura poco, dice el refrán, a veces pesimista, a veces cierto. Umi, la revista grande del humor infantil, duró menos de 40 números en su primera etapa y apenas pasó la media docena en el segundo intento. Aún así, dejó una marca imborrable en el imaginario de toda una infancia. Esa pequeña máquina de la felicidad, parida en una imprenta, salió a la calle por primera vez en agosto de 1982. Una tapa con Ardiles y Tarantini, dibujados por Andrés Cassioli, y una frase: dos argentinos valientes que perdieron con honor. Recién se había perdido el Mundial del 82 y apenas estábamos conociendo las heridas que nos dejaba Malvinas. Todavía era tiempo de la nefasta dictadura. Cocinada en los pasillos de Ediciones de la Urraca, rupturista, innovadora, empoderando a los pibes y a las pibas y con próceres desacartonados. Un hallazgo entre Antiojito y Villiquen era la risa como delirio y como bandera. En sus páginas coincidieron en tiempo y en espíritu Andrés Cassioli, Carlos Nine, Emma Wolf, Raúl Fortín, Maicas, Izquierdo Brown, Tabaré, Grondona White, Marín, Limura, Trillo, Milanese y más. Hoy la homenajeamos y la celebramos como se lo merece y con sus protagonistas. Bienvenidos a esta fiesta. Antropóloga y editora de la Cooperativa de Libros Infantiles Muchas Nueces, Lucía Ita escribió una tesis sobre la primera etapa de la revista UMI que forma parte del libro Arruinando Chistes. Y hoy nos visita para darnos su mirada especializada sobre la gran revista UMI. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Lu? Bueno, buen día. Un gusto enorme estar acá charlando. Nuestra idea de este arranque es hablar un poquito en serio de la UMI. Nos vamos a poner cuasi teóricos sobre la UMI.
Y vos hiciste una tesis sobre UMI, sobre la primera etapa de UMI, 82-84. Contame por qué se te ocurrió hacer la tesis de la UMI. Bueno, primero porque en ese contexto de revista gráfica a mí es el tema sobre, bueno, cómo transmitimos determinadas cuestiones a la infancia, venía por ese lado mi interés en los materiales que se producen para ese público, para el público de las infancias. Y también es un contexto en el cual las revistas gráficas, que es lo que a mí también me interesa, tenían mucha masividad, más en los 60, 70, pero también en esa época. Y me llamó mucho la atención en que me resultó una propuesta cuando me acerqué a ella, que me resultó sumamente innovadora, tanto estéticamente como toda la propuesta en general, frente a las que estaban conocidas. O sea, había ciertas continuidades de lo que era una revista infantil, pero también tenía muchas particularidades. Y eso, y también cuando fui preguntando entonces por la revista, me encontré con que, bueno, había un público que había quedado muy cautivo y una infancia que había sido atravesada en ese contexto por esa publicación. Entonces me resultó interesante como tema de tesis, bueno, recoger un poco eso, ¿no? Que había pasado con el público, con los que lo habían producido y sobre todo que cómo había sido ese objeto finalmente, que era la revista UMI. Y Lucía, vos decías ahí, hay como una originalidad en la UMI o particularidad en la UMI. ¿Cuál es esa originalidad o particularidad que te llamó la atención? Y para mí es realmente el lugar del humor, el lugar que le dan al humor, al divertimento y a la apuesta estética de continuar con ciertos riesgos, con cierta idea que tenía cada uno de los autores que después supongo que mencionarán, pues fue increíble la calidad de dibujantes y escritoras que participaron, y escritores que participaron de la revista. Y el nivel de diseño, el juego que había como en los diseños, y sobre todo eso, que en ese nivel de humor y de apuesta había como una no subestimación del lector infantil. O sea, esa es mi propuesta, ¿no? Como en general se suele tender a una línea más redondeada, a un contenido más moralizante, más de simplificar todo para... por ahí hoy ya no es tan novedoso irrumpir en algo que quede abierto a un final, pero en ese momento lo era. Y bueno, son contenidos que a mí me parecen que fueron muy innovadores para la época. Incluso desde cuando vos decís líneas redondeadas, yo me imagino hasta desde la ilustración era rupturista, ¿no? Porque, no sé, Nine, esas tapas de Nine siguen siendo cuadros, no, digamos, no sé si es una ilustración infantil, pensada para la infancia, por supuesto que puede sorprender y maravillar a la infancia, pero no es lo que tenemos como idea de la ilustración, ¿no? Infantil. Claro, sí, los contenidos en general, se citaba mucho, hay notas sobre Horacio Quiroga, sobre Chaplin, sobre Juanito Laguna, y todo un contenido que iba trabajando, es un contenido que en general no se le daba, no eran solo los próceres o ese tipo de temas, sino que se iban metiendo temas que por ahí el rock nacional aparece en una nota, que eran más para público juvenil adulto y que demostraron que se puede charlar de los mismos temas con la infancia. O sea, las temáticas no variaban tanto, sino los modos, obviamente. Y sí, Rondona White también, como Nine, o sea, jugaban con una disrupción estética interesante. Emma Wolf dejaba un montón de historias sobre monstruos. Bueno, cada una de las escritoras fue trabajando, y sin embargo no dejaron de dar contenido que pudiese acompañar la formación de los niños y niñas. Como que tampoco fue una revista solo de historietas. Entonces tenía ese momento. Yo hice como un listado de temas así como que hoy en contexto son mucho más posibles, como vos decís, pero que en ese momento, año 82, 83, hice como un listado de temas de contenidos rupturistas, pero así, que pateaban la puerta, ¿no? Que venían a pedir permiso. No sé, por supuesto, esta cosa de mirar a los próceres de otra manera,
pero no sé, el tema de pueblos originarios, hay una mirada muy distinta sobre pueblos originarios. Realmente una mirada muy antropológica, digo, como parte muy, muy profunda de lo... Sí, me encontré con textos de Bartolomé de las Casas. Se habla del saqueo de los recursos naturales. Bueno, en ESI hay como un cuadernillo sobre la sexualidad, el amor, la familia. Ya empieza como a abrir otra mirada. Sí, aparte de los temas tanto ambientales como este que habla sobre el amor y cómo se forman las familias, no dan en la mayoría de los casos ni un solo ejemplo de familia, de pareja, más allá de, obviamente, no le estamos pidiendo la época que diga cosas que no son, claro. sí que realmente era innovador. Y además que en lo ambiental hablaba mucho también cruzando lo social, la solidaridad, el compañerismo, cómo se podía ayudar en una inundación, no solamente por qué suceden las inundaciones, sino dejaban el espacio a, bueno, si alguien puede colaborar en Chaco, en ese momento, dejaban como abierta la puerta a una socialización de los niños, niñas y familias con, bueno, cómo se podía ayudar. También era muy innovador. Sí, después, por ejemplo, me encontré con cosas como que qué es la CGT, qué es el aguinaldo, el Día del Trabajador, sí. por qué se organizan los trabajadores, los derechos de niños. Bueno, después una nota sobre salud mental y la importancia de que los niños vayan al psicólogo, que la verdad para la época era como, bueno, y después cosas... Aparte había habido un disciplinamiento hace no mucho de ese tipo de temáticas para niños, ¿no? Como eran temas que no se podían hablar tan abiertamente, por más que no fueras justo el material infantil el más censurado, y se volvieron a encontrar el lugar, el espacio para decir, bueno, también se puede eso, tener un buen trabajo con la salud, con los sentimientos, con la salud mental, con el compañerismo, con la organización gremial, todas esas cosas. Recuerdo la tapa de Alfonsín vestido de Papá Noel, la tapa del ministro Grispun de Economía con gorro de burro, que decía, si no aprendo las tablas no voy a poder ser ministro, y la tapa de Alfonsín que ayer Grisel Pires Dos Barros en un programa de La Tribu que hablaba y anticipaba este programa y hablaba de la UMI también, decía, la tapa era, ¿el presidente es Papá Noel? Preguntaba, ¿no? Y Grisel decía muy bien, preguntaba esto, o remarcaba esto, una revista infantil tenía que volver a enseñarle a esa generación qué era un presidente, ¿no? En el año 83. Tenía que volver a decirle, bueno, mira, un presidente es esto, ¿sí? Eso era hay una infografía dentro de ese número es súper especial, por eso, bueno, porque tiene esa vuelta, adentro ilustrada por Tabaré, que están todas las preguntas, bueno, quién puede votar y quién, están como todos en la cola, en una especie de patio escolar, y van explicando en globitos, bueno, quién puede votar, quién no, desde cuándo votan las mujeres, un montón de información sobre los derechos que estaban hasta en ese momento. Los chicos no habían vivido en esos años el proceso electoral, así que sí, información súper detallada, y más con eso, con el uso del humor, de quién, hasta qué edad se vota y esas cosas que estaba bueno para introducir. Y en el de Papá Noel también, un retrato de Alfonsín que también permitía, bueno, pensar en esto de que se educa, se come con la democracia, más me parece que en ese sentido que partidista. Sí, no, claro. Parte de eso. Y me parece que adentro se lograba entender eso, ¿no? Como, bueno, hasta dónde se puede pedir, qué cosas siguen faltando. Había pedidos como si fuera una carta con letra de niños y niñas, y decía, como, bueno, hay niños a los que les falta todavía poder ir a la escuela, ¿no? Como poder contarles eso también a los chicos, ¿no? Que no todos tenían los mismos derechos. Sí, como para cerrar un poquito la charla, UMI es en un momento contemporánea de Villiquen y Antiojito. ¿Esa relación la pudiste ver? ¿Esos contrastes también definen a la UMI?
Sí, 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 es algo en parte del trabajo que estoy haciendo ahora justamente. Y sí, hay contrastes y diferencias en eso. En esto que te decía, principalmente no, en la cantidad de contenido al interior, que es historieta o que es contenido escolar, y después en las formas en las que se trata el tema. O sea, no es la única revista en la que aparece el proceso electoral, pero sí la única que por ahí se permite ese juego más emotivo, más de risa con el tema. En vez de, bueno, los derechos son estos, se va a votar a tal lugar, punto. Para como generar otro tipo de vínculo con la democracia desde la risa, desde la caricatura, que cuando era una infografía educativa en las otras dos revistas tenían otro tipo de, una especie de una carga un poco más solemne. Claro, 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 claro. Sí. E incluso hay análisis de cómo se los dibujaba, ¿no? Que en uno no se podía salir del retrato súper serio del prócer, y en las otras se podía jugar más con eso, ¿no? Sí, por ejemplo, también en que Anteojito, por más que es un niño, tiene una cosa más de ser un niño medio adulto, en cómo les va explicando a los chicos. Vespi, de Rondona White, por ejemplo, o otro tipo de niños que van apareciendo en la revista Umi, está más lo lúdico de la forma de hablar de los chicos, de la travesura, está ese permiso dentro de la misma revista, no solamente es un dibujo de un niño, sino que ese niño además tiene un comportamiento juguetón y lúdico adentro de la revista, no y de estar explicando cosas. Por ahí puede ser un dibujo de un niño, pero en el caso de Anteojitos, el Anteojito tiene un comportamiento en el cual igual les está instruyendo cosas, ¿sí? Como más adulto, lo que va diciendo en la revista. ¿Y viste alguna otra revista en el transcurso, digamos, hasta hoy que se le parezca? A Umi en particular, no, por ahí ahora contemporáneamente hay algunas propuestas que están jugando con eso, bueno, ahí está Intrépidas, pero es más alternativa, ¿no? Pero bueno, ajá, están empezando a mezclar eso, contenido y humor y ese tipo de cosas, pero no revisé Genios, no te voy a decir que revisé todas las revistas contemporáneas, habría que ver, pero con una apuesta así justamente de dibujantes tan grande adentro de una sola revista infantil, no me he encontrado todavía. Muy bien, bueno, ahora después vamos a dejar para el final de la charla con los protagonistas de Umi el tema de Bonsai, de Cassiari. Bueno, que es una revista que me parece de algún modo, vamos a ver qué nos dicen los protagonistas, si puede ser considerada, aunque sea el sobrino de Umi, ¿sí? Claro, sí, es verdad. Bueno. Lucía, me enteré por ahí que participaste con un capítulo dedicado a Umi de un libro que se llama Arruinando Chistes, ¿sí? Arruinando Chistes, que se puede descargar gratis por Teseo Editorial, me soplaban ahí. Así que bueno, es bueno como contenido tenerlo a disposición. Ese fue un libro colectivo, ¿no? Del que participaste. Sí, fue un libro colectivo del que participé. Hay, justamente la idea es desde los estudios sociales, trabajar el humor, lo gráfico. Está, bueno, Mara Burker, que trabaja más la revista Humor, pero además el humor gráfico en general en esa época, así que sí, el interés es por los dibujantes y por todas sus trayectorias y por el rol político que cumple el humor. Le recomiendo mucho su trabajo, y el libro en general está muy bueno, abarca temas muy contemporáneos y del pasado de la Argentina sobre el humor, así que... Bueno, lo vamos a curiosear. Y bueno, recomendamos también Muchas Nueces, que es tu editorial, ¿no? Sí, ¿no? Participo ahora un poco menos, pero sí, participo de la editorial, que es una cooperativa, de que también es infantil. Así que ¿Tiene página, algo, Muchas Nueces? Sí, www.muchas-nueces.com.ar. Perfecto, bueno, sí, yo conozco algo del contenido muy lindo, está bueno, de Muchas Nueces.
Así que bueno, también lo aprovechamos para recomendarlo, ¿sí? Bueno, Lucía, gracias por ordenarnos un poco este inicio para pensar la UMI, y ya estaremos leyendo ahí tu participación en el libro Arruinando Chistes, y bueno, y también vamos a entrar a curiosear a Muchas Nueces a ver qué propuestas hay. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo acá escuchando porque me interesa mucho. Bueno, dale. Chao. Bueno, gracias. Arrancamos este especial con 2 invitados. Laura Linares fue colaboradora de las revistas Satiricón, Chaupinela, Humor, La Hojita y Villiquen. También es coautora con Emma Wolf de la novela Perafán de Palos, pero la recordamos como la directora de la primera y más gloriosa etapa de la revista UMI. Y también va a estar con nosotros Oche Califa, es escritor, periodista y editor. Fue colaborador de las revistas Villiquen, La Hojita, Superhumor y Humor Registrado. Fue director de la revista La Nación de los Chicos, editor general de Ediciones Coligüe y director de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Además, es autor de una extensa y reconocida obra en literatura infantil y juvenil. Están con nosotros Laura Linares y Oche Califa. Qué grande, qué lindo verlos. Sí, se los oye y se los ve. Muy bien. Sí. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. La idea es un poco homenajearlos, un poco preguntarle todo lo que tenemos ganas de preguntarle sobre UMI. Hay un montón de gente que quiere saber. La verdad es que cada vez que uno dice UMI como una palabra mágica, empiezan a salir una pila de anécdotas, una detrás de otra, de los lectores de UMI, ¿no? Y vamos a arrancar por el principio. La primera etapa de UMI, número 1 de UMI, en la que está Tarantini y Ardiles, ¿sí? Primera etapa, 4 de agosto del 82, ¿sí? Pavada de fecha. Se había terminado lo de Malvinas y se había terminado lo del Mundial 82. Ahí pegaditos salen ustedes con una etapa con Ardiles y Tarantini que decía 2 valientes que perdieron con honor. Cierto. Es muy fuerte. Es una etapa así como de inicio. ¿Por qué esa etapa? ¿Cómo se decidió ese número 1? Las cosas las decidíamos entre los que estábamos ahí. Supongo que salía de lo que vivíamos, del entusiasmo y de lo que creíamos que podía divertirles a los chicos e interesarles o hacerlos sentir contentos o hacerlos sentir mejor, no sé. Y en ese momento esos personajes eran muy importantes para la imaginación de toda la gente, pero sobre todo de los chicos. Y bueno, no sé, hace tanto. Pero es una etapa pateando la puerta, ¿eh? Hoy, vista a la distancia, por lo que dice, por los personajes que eligen, hoy vista a la distancia. Sí, yo creo que lo que uno hace es un poco como la historia esa de la rana y el agua caliente, que cuando vos estás adentro no te das mucha cuenta, pero vas reaccionando todo el tiempo y en cada minuto y según se te van ocurriendo las ideas por la influencia de lo que te rodea. Y no sé, son reflejos. Ante un obstáculo, el reflejo hace que saltes o que invites a alguien a saltar, o no sé. En cada momento el instinto te dice. Y los que te rodean también. Claro. Y hablando de los que te rodeaban, Oche, ¿qué recordás de ese primer número? Bueno,
Yo creo que hay que, si se me oye bien, voy Sí, a tratar perfecto. de decir en relativo a esto lo que me parece, y es que Umi sale con, no sale de la nada, digamos, sale de una movida muy grande que piloteaba la revista Humor, con lo cual ya estaba con una base presumible de lectores, que son los hijos de quienes leían la revista Humor, ¿no? Y además tenía todo el caudal de hacedores de la Humor que podían trasladarse a producir también en una publicación infantil. Después, por supuesto, aunque sea intuitivamente o no por los dictados de resultados del kiosco, digamos, de las ventas, Ujú. una revista va moviéndose, ¿no? Tratando de agarrarse de aquello que fue exitoso, de abandonar esto que no rebotó, que no respondió, que no importó a nadie. Todo el tiempo tiene un correctivo. Para una revista siempre lo más importante es el número que viene, ¿no? Entonces se va haciendo esa tarea correctiva, pero es importante saber que además se contaba, se prejuzgaba al menos, que había ya un caudal de adictos que iban a ir con mucho entusiasmo al kiosco a buscar la revista porque eran los papás que leían humor, ¿no? Entonces eso, y de alguna manera también, digamos, Umi respondía a ese perfil, a esa identidad que trasladaba humor, que tenía la sátira, la ironía, el humor, el desparpajo. Tenía que cumplir con eso, ¿no? No podía ser una especie de imitadora de Bisique ni de Antiojito. Tenía que ser una No, revista alineada en el mundo cultural, artístico y humorístico de la humor, ¿no? Y de hecho contaba por ejemplo, en el caso de los dibujantes, contaba con quienes eran dibujantes en humor, si bien después luego fueron apareciendo otros. Igual en la historia de esta revista hay prácticamente 3 etapas, muy grandes. Eso ya supongo que ya lo iremos diciendo. Espero que se me haya oído Sí, bien. se te perfecto. perfecto. Eh, Perfecto, sí, pensaba, perdón Laura, pensaba esto que dice Oche de que fueron 3 etapas, ¿no? Porque la primera etapa, que es como la que salen así con todo lo que tienen, a todo vapor, después una especie bueno, un estate quieto, como se dice a los chicos, se acomoda un poquito ahí, se vuelve un poquito menos incorrecta con Leticia Walde, la otra dirección de Cuando te vas vos y Laura y Emma. Y después la tercera etapa, que es otra revista, porque son los 90, ¿no? Básicamente, no es lo mismo hacer una revista en los 80 que en los 90. Ahora, cuando avancemos un poquito, vamos a hablar de la segunda etapa. Pero es verdad que son 3 etapas, aunque se piensen como 2, ¿no? sí. Porque, Bueno, yo te puedo contar cómo empezó la primerísima idea. Y, y yo por esos avatares del oficio que uno saltaba de un trabajo a otro, de una editorial a otra, había estado trabajando en Villiquen, cuando en realidad yo no soy maestra, no soy pedagoga, no, yo soy egresada de letras, de filosofía y letras, pero en realidad la experiencia fue siempre trabajando dentro de editoriales, de muy joven dentro de los talleres, y las editoriales y quienes la hacen en todos los rubros, en redacción, en ilustración, en taller, son un mundo. Y bueno, por una cuestión laboral, de pronto un año, yo estaba haciendo un periódico que se llamaba La Hojita, que empezó, es que yo empecé a trabajar a los 18 años con Landru, en una revista que salió después de que cerraron la editorial Haines, el diario El Mundo, y cerraron Tía Vicenta.
le cerraron a Landruti y a Vicenta. Entonces él empezó a trabajar, le ofrecieron hacer la revista, pero no podía usar el mismo nombre. Tío Landru directamente. Y ahí por azar o qué sé yo, aparecía a trabajar con él, éramos 3 nada más, dentro de una oficinita en la redacción. Y bueno, yo era la chepiba porque era muy, muy chica. Y ahí conocí a todos los dibujantes. Carlos Caloy tenía mi misma edad, iba y llevaba los dibujitos y tenía 18 años. Y conocía a muchos, todos los dibujantes de esa época colaboraban con Landru. Y ahí conocí también a Brócoli, el que hacía el Mago Fafa. Pero también llevaban chistes a la revista de Landru. Y Landru era muy abierto, a todos los recibía y aceptaba trabajos, si le gustaban, claro, pero con esa apertura permitía el ingreso de gente impensada. Bueno, la cuestión es que en esa época había salido un diario que dirigía a alguien que había sido director en Clarín, que se llamaba Durruti. Era una época muy extraña. El dinero para hacer ese diario, que empezó siendo un diario deportivo, que se llamaba La Hoja del Lunes, yo sospecho con bastante certeza que el dinero venía de Macera, nada menos. Y cada vez que había que pagar en la redacción, traía como cajas de dólares pegados uno con otro, y te pagaban en dólares, ya ni siquiera hacían el cambio. Y porque quisieron tener un diario, no un periódico, sino un diario, que se llamó La Hoja directamente. Y en la hoja, el suplemento deportivo era La Hoja del Lunes. Como después, bueno, Clarín tuvo el Olé y esas cosas. Claro. Pero era muy exitosa La Hoja del Lunes. Y era una redacción muy curiosa. Durruti era un jugador de caballos, todos estaban ahí, apostaban con cualquier cosa, en cualquier momento, te apuestas que seguir todos ponían dinero. Y para mí todo eso era alucinante, porque yo, ¿qué tendría? 20 años, no sé. Y bueno, me ofrecieron, porque yo había estado trabajando en Villiquen por esos azares de que yo trabajaba en una revista de mujeres, en Editorial Julio Korn, y me ofrecieron el doble para trabajar en Villiquen, y era laburo, así que yo entré. Claro. Pero yo creo que era la única que no era maestra en esa redacción. Y además, yo me había acostumbrado a trabajar en editoriales y talleres y todo eso, entonces yo terminaba inmediatamente de hacer una nota, porque no era nada hacer una nota, la hacía, y simplemente veía más o menos a lo que querían llegar y lo armabas. Y bueno, a veces me resultaba muy extraña. Ahí lo conocí a Oche y lo conocí a Ricardo Mariño, que traían cuentos. Y también a Raúl Fortín. Yo estuve un año nada más en Editorial Atlántida y en Villiquen, porque inmediatamente me ofrecieron, era una cosa muy cerrada, a mí me divertía mucho más ir eran habitaciones, la redacción, había una habitación grande que era para los redactores, otra habitación donde estaban los diagramadores,
Y yo terminaba rápido en la de redactores y me iba a la de los diagramadores, porque eran los que más conocía. Yo había conocido a los dibujantes, me aburría así, ¿no? Y entonces iba a los diagramadores a terminar la página. Y bueno, cuando me ofrecieron hacer un suplemento para chicos en la hoja, y me lo ofrecieron a través de Brócoli. Brócoli lo conocía a Durruti, Durruti le encargó a Brócoli, y entonces Brócoli me dijo si, porque me conocía de Landru, si quería hacer el suplemento ese. A los 20 años todo, que a los 30 segundos ya estás pensando en otra cosa, planeando otra cosa, y la diseñé, les pareció bien, y empecé a invitar a colaborar a todos los que a mí me había gustado que conocí. Entonces lo invité a Oche, lo invité, pero ya a esa altura conocía a dibujantes como Altuna, como así es que, pero ¿sabes que no me acuerdo? Yo te dije que no puedo hacer un currículum porque se me mezclan las etapas, pero creo que había pasado por Satiricón, o pasé después por Satiricón, ayúdame, Oche, no me acuerdo cómo era eso. Bueno, la cuestión es que el diario ese cerró. No. A ver, decime. ¿Te acordás, Oche? Sí, la historia, digamos, te voy a ordenar tu biografía. Vos fuiste correctora de Satiricón y eso ocurre en el 73, 74, 75, más o menos. Bueno, ahí es donde... Lo de Villiquen es posterior y efectivamente nos conocimos. Después viene la hojita, ¿no? Vos te vas a la hojita y me llamás para colaborar. Recuerdo toda esa historia de lo de Macera porque es más, la hojita salía 2 veces por semana en formato tabloid y con papel de diario. Y con lo cual yo iba con frecuencia, iba 1 o 2 veces por semana a entregar. Y un día que llego estaba toda la gente afuera por amenaza de bomba, ¿no? De ahí fuimos, vos me llamaste porque empezabas a hacer con Raúl Fortín la revista de Caroso y Narizota, que fueron unos 10 números más o menos. Y después me llamás. Yo te voy siguiendo. Yo puedo seguir tu biografía porque vos me fuiste llevando. Me llamás porque vos te habías hecho cargo de Superhumor, ¿no? Y estando en Superhumor me decís, vamos a empezar una infantil acá. Entonces yo ya encajé primero en Superhumor, donde me quedé un buen tiempo como colaborador, y después en la UMI desde el primer tiempo, y mientras estuviste vos. Cuando vos te fuiste, Emma y vos se van, yo también dejo. Dejo de ir porque el clima eran ustedes dos y porque había trabajo por distintos lugares y uno, cuando no encuentra que el clima es el mismo, entonces busca otro lugar y listo, no era tan complicado. Estaba Juan Lima también, de diagramador, ¿no? Juan Lima lo tenemos acá con mayor comodidad. En sala de espera, ahora va a golpear la puerta y nos va a venir a visitar. ¡Qué suerte! Sí, qué bien. Bueno, esa es la secuencia biográfica de Laura Linares en lo que tiene que ver en la relación conmigo. Después tiene sus otros trabajos y otras proyecciones. Lo que a mí me pasa con UMI es que es como una especie de revista de arena, ¿no? Como un libro de arena. Son 39 números nada más de la primera etapa, 7, nunca sabemos bien si son 7 u 8 de la segunda, ya lo aclararán, incluso cuando hablemos ahora de la segunda etapa. Pero es que nunca se termina de leer porque aparecen infinidad de nombres. Uno va descubriendo nombres, no sé, además de todos los que son del plantel de UMI, que uno los tiene como muy claros. Yo me encuentro de repente con que los visita José Luis Salinas por un par de números, que los visita Ferro, que los visita, bueno, Oswald con Sonomán. Yo no sé, díganme ustedes si María Elena Togno es María Elena Walsh o no, o yo confundo. ¿Quién firma? Son 2 personas distintas. Son 2 personas distintas, porque María Elena Walsh hace un par de colaboraciones,
Y incluso hay como una entrevista falsa a María Elena, ¿no? Que es la tapa. Sí. Sí. Lo que pasa es que si estás Bueno, en había algunas relaciones que eran de Andrés Cassioli, ¿no? Sí. Laura. Bueno, amaba Laura, hay salir. algunas personas que llegan por vía de Andrés Cassioli. Totalmente. Claro. Porque lo que ocurre es que, bueno, estábamos en que yo había trabajado con Andrés, con esa historia de que yo conocía primero a los dibujantes que a los redactores y eso, cuando entré a trabajar en Satiricón, porque necesitaba un trabajo, el marido de Emma era Carlos Trillo trabajaba en Satiricón y hacía notas con Dolina, juntos firmaban, y entonces me dijo Carlos que se armaba Satiricón y que necesitaban correctores. Y yo dije, sí, todo necesitaba trabajo. Y entonces era una redacción medio extraña porque el que tenía energía era Andrés Cassioli, que era dibujante. Y además era amante de la ciencia ficción y era, bueno, estaba en Blota y, que era, usaban las oficinas de lo que había sido la agencia de publicidad del padre de Blota. Así es que era toda gente, los redactores tenían vínculos con redacción de publicidad, que en ese momento era como una cocina muy fuerte de redacción de alguna manera, porque era un buen trabajo y todos los que escribían, si conseguían trabajo ahí, se podían solventar bien y hacer lo suyo. Y bueno, yo corregía en las galeras sentada en una mesa de dibujo al lado de Andrés. Y era todo muy mezclado y era alegremente mezclado, porque era toda gente que a mí me parecía que era todo lo normal. Una vez leí en una entrevista que Barenboim decía que cuando él era chico estaba seguro que en todas las casas había un piano. Y un día fue de visita a la casa de unos amigos del padre y se aburría, era chiquito, tenía 5 o 6 años. Y entonces preguntó dónde estaba el piano. Y la mamá le dijo, no, acá no hay piano, sentate allí. Y no lo podía creer, era como si le dijeran que era una casa que no tenía baño, o una casa... bueno, uno naturaliza eso. Y a mí me parecía que el mundo era de personas como las que estábamos ahí, que nos rodeaban. Yo no pensaba en el talento, no. Todos eran talentosos, todos tenían sarcasmo o gracia o un talento para armar frases o un talento para dibujarlas, qué sé yo. Y bueno, un día Andrés me dijo que quería hacer una revista infantil. Desde la editorial Humor estaba muy fuerte, tenía mucha venta, estaban los kioscos, había entusiasmo. Y entonces dije, bueno, y para diagramarla, porque a mí me gustaba cómo dibujaba Raúl Fortín, lo llamé. Y le dije, armemos un mono para Andrés. Raúl no lo conocía, Andrés, pero mira, nos sentamos acá, armamos un mono. Entre los dos vos te ocupas de la parte gráfica, yo me ocupo de la parte de redacción y le presentamos. Y a Andrés le gustó. Entonces, ¿qué más necesitábamos? Teníamos una editorial repleta de dibujantes. Los mejores dibujantes del momento, visto desde ahora, pero a mí todo me parecía natural. Y entonces lo llamé a Oche, que me encantaban los cuentos que traían a Villiquen, y lo llamé a Mariño también, y bueno, y a todos los que a mí me había gustado, que habían sido compañeros míos, y yo me entendía con el lenguaje de ellos. Y así la empezamos. La llamé a Emma, y
y trabajamos todos juntos y la cosa surgía del entusiasmo y de la mirada que teníamos ese día sobre lo que nos rodeaba. Y además, el lector para mí, claro que gracias a Dios había quienes lo pensaban de una manera más mercantil, estructural y qué sé yo. Pero yo me dirigía a nosotros mismos. Yo me dirigía, el lector de humor, éramos nosotros de alguna manera. Sobre lo que escribían y sobre lo que escribíamos era lo que nos interesaba leer. Y yo solo me imaginaba, ni siquiera pensar en qué es lo que me hubiera gustado de chica. Simplemente lo imaginaba siendo chica. No me transportaba, ya estaba. Y las cosas que nos interesaban y las cosas que me proponían de interés y a mí me interesaban y yo quería leer eso también. Y por eso te digo, es posible que hubiera una mirada en la que calculaba cuál iba a ser el lector o qué sé yo, pero el lector éramos nosotros también. Claro, claro. Entonces, Recién hablaba Laura de que estaba lleno de artistas, de gente talentosa. Bueno, a mí me parece que fue como una gran cocina de todo lo que es la LIG desde hace 25, 30 años para acá, con Noche, Mariño, Emma, Debeta, Schuger, etcétera. Era como un seleccionado ahí que fue como entrenando ahí. Y entre ese montón de artistas lo vamos a dejar entrar un ratito a Juan Lima, que también fue parte lo tenemos ahí en sala de espera, así que esperen que le voy a hacer la presentación del caso de Juan. Busco la data de Juan. Juan Lima, nació en El Perdido, en el 44, escribe y dibuja en San Telmo. Pero sobrevuela tras la sierra, y hay unos trabajos de donde vive que son muy lindos. Participó de las creación de las revistas UMI, Fierro y RAF, de las que fue director de arte. Es autor integral de libros de literatura infantil, por lo que recibió un montón de premios, numerosos premios. El premio del Banco del Libro de Venezuela, Fundación Cuatro Gatos, premio Octogones en Francia, el Fondo Nacional de las Artes le otorgó una beca. Algunos de sus libros son Loro hablando solo, Botánica Poética, Astronomía Poética, Un día, un gato, Las Indias. Yo recomiendo todos, pero entre mis favoritos está Las Indias, que recomiendo descubrir de Juan Lima, que es bellísimo. ¿Está por ahí, Juan? ¿Lo podemos meter? ¿Entramos en la conexión o allá hacemos explotar la conexión? ¿Cómo estás, Juan? Buenísimo, qué alegría. ¿Qué alegría, hola, Oche. Hola, Laura. Bueno, Juan, gracias por invitarme. ¡Qué grande! Un momento intenso, muy bonito. Esta sintética recapitulación de todo un derrotero de Laura, por ejemplo, y de Oche, que nada, que nos vengo compartiendo desde tantos años, ¿no? Bueno, eso, alegría estar acá. Qué buenísimo, Juan. Me gustaría preguntarte a vos sobre la parte casi de la ilustración de UMI, porque yo veo esas tapas de Nine, las cosas que hacías en interiores vos, y un montón de gente, bueno, Izquierdo Brown, y digo, esto es rupturista hasta para la ilustración infantil hoy. Uno ve la tapa del Bondi del 60 de Nine y se hace un cuadro para el Malva. ¿No? ¿Cómo se pensaba lo artístico, el diseño en la UMI? Nada, era el espíritu general de la revista integral, ¿no? No había mucha diferencia entre lo que escribía Laura o escribía Emma de lo que dibujaba Nine, ¿no? Tenía la misma potencia, el mismo espíritu disruptivo, ¿no? Y abrir puertas, patear puertas mejor, ¿no? Ir para adelante sin demasiada consideración de lo, como decía Laura, de lo estructural económico. Bueno, nada, a la gente por ahí le costó aceptar a veces que un prócer estuviera ilustrado por Nine desaforadamente plástico, ¿no? Y así, pero bueno,
pasó una mayoría de gente maravillosa, talentosísima, la cual yo aprendí todo, disfruté todo, y laburé mucho, había mucho laburo. Eran 2 revistas, ¿no? Una revista, la estándar, digamos, la revista madre, que contenía a su vez una pequeña revista siguiendo la pauta escolar, ¿no? Todo eso había que hacerlo, no éramos un grupo de gente, un equipo muy grande, éramos Raúl y yo. Después Laura y Emma, y bueno, y ahí después confluía un montón de gente, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, entre nombres disruptivos uno puede decir, Enrique Bresse es una historieta sobre los Reyes Magos, 6 páginas a color. Maravilloso. Que yo doné, tenía los originales y los doné a la Biblioteca Nacional. Una obra maravillosa, que nunca más antes yo digo para chicos tan divertido, tan sacado, ¿no? Nunca más volvió a ver una revista para infantiles que tenga esa puesta en valor de lo artístico, ¿no? Y el desenfado, y el humor que no era como un estado de ánimo, ¿no? Sino era una visión del mundo, eso era. Sí. No entraba tanto arte en Umi, digamos, se le caía, porque hasta esta cosa de Marín dibujando historietas en los márgenes, ¿no? Que yo no la había visto hasta ahí. Uno veía fuera del margen una historieta en paralelo a lo que uno estaba leyendo, y eso te decía un poco como que no había espacio, parecían pibes dibujando en los rincones de las hojas, ¿no? Es que éramos eso. Claro. Estábamos grandecitos, pero éramos eso. Deberíamos un cartel que decía, quien pierde su cabeza de niño, pierde su cabeza, ¿no? Un poco eso. Era eso, ¿no? Había hasta una historieta, me acuerdo ahora, de Diego Párez, que eran unas bolitas. ¿Te acuerdas de las bolitas? Los alcornoques. Eran unas bolitas, pero eran bolitas de moco, ¿viste? Que los chicos se sacan los mocos y se bolitas con eso, y entonces los personajes eran las bolitas esas. A nadie sí era lo que hacíamos cuando éramos chicos. Claro. Pero no era pensado para espantar burgueses ni nada por el estilo, porque yo al menos no los tenía presentes. Era lo que se nos ocurría, y como nos dejaban, funcionaba. Y desde lo literario también, Oche, me parece, ¿no? Todos esos nombres que nombraba Mariño, Débeta, Schuger en la segunda etapa, Roldán, vos, en esas antolotuyas, que eran unas especies de antologías coleccionables de textos maravillosos que iban eligiendo ustedes, también hubo como un caldo de cultivo de todo lo que es la LIJ hoy, ¿no? Sí, eso es digamos ahí, yo creo que buena parte de esa identidad en principio la imprime Emma, ¿no? Y un poco todos nos vamos subiendo a eso. Yo incluso escribí algunas cosas a medias con ella ahí en la redacción, ¿no? Pero sí, éramos una generación que venía trayendo algo nuevo que muy poquitos años después lo posibilita, lo autoriza, lo legaliza la democracia, ¿no? Y es ahí donde hay una generación a su vez de docentes jóvenes que pescan eso, como una generación anterior había pescado lo de María Elena Walsh como algo nuevo y distinto, y da posibilidades a toda una corriente nueva en la literatura para niños que empiezan a expresar distintas editoriales, ¿no? Sobre todo editoriales pymes. Después las grandes, cuando ven que ese caudal es importante, también se suben, ¿no? Y ahí encauzamos muchos a publicar libros y qué sé yo, más o menos simultáneamente, Emma, Ricardo, yo, creo que Laura de Betacha había empezado un poco antes y incluso participó de la redacción cuando Emma sale, ¿no?
pero es un poquitito anterior. Graciela Montes, si bien no anduvo por ahí, es de ese grupo. Silvia Schuher tampoco anduvo por ahí, pero es de ese mundo, digamos, ¿no? Después nos fuimos encontrando en colecciones de otras editoriales y en otras revistas, ¿no? O publicaciones o iniciativas diversas. Pero sí, ahí hay en UMI hay una prehistoria, un preludio de la literatura para chicos que aparece de manera muy visible a partir de la apertura democrática, con una gran cantidad de autores y también de ilustradores. Ilustradores también se va renovando mucho. Recién Laura nombraba a Diego Párez, pero Diego participa de la tercera etapa con los Alcornoques y tenía, en ese momento no sé si no tenía 19 años. Incluso una de los Alcornoques es protagonizada en la propia redacción de la revista y estamos Laura, yo, Gerardo Patiño, aparece Pipi Espósito, aparece Migliardo, ¿no? Y esa es una generación nueva que también empieza a aparecer de dibujantes, más allá de los que ya son los grandes de ese momento, Izquierdo Brown, Nine, Tabaré, Grondona Guay, que están en ese primer momento, ¿no? Todos ellos, claro, digamos, impulsados por la energía que mencionó Laura de Andrés Cassioli, ¿no? Sí, sí, después hay como toda una tanda de dibujantes nuevos, ¿no? Que vos nombrás, Pipi, Parés. Empieza a aparecer Diego Bianchi, con una tira con Esbarra, empieza a aparecer Rep también, Rep empieza a hacer el Caramachón, que después va a seguir haciendo para Página. Claro. Sí, yo creo que los dibujantes... Claro, Rep ya estaba en humor. Rep ya estaba en humor, claro. Y Rep también era un chico joven, era maravilloso porque nadie se preocupaba por era un chico, Miguel. Tanto que lo llamábamos Miguelito y a Diego lo llamábamos Dieguito. Yo lo llamaba porque eran chicos. Nosotros le decíamos Laurita. Sí, pero bueno. Pero yo lo que veía era que los dibujantes más grandes, los que ya estaban más grandes en edad también, disfrutaban como locos haciendo cosas breves, porque si nadie les decía que no podían hacerlo o no podían decir tal cosa, podían decir lo que quisieran. Porque si partís si vos le encargás algo a alguien que conoces y que sabes que tiene una mirada buena, una buena cabeza, después confías absolutamente en lo que va a producir esa persona. Y si lo toma con placer, salen cosas extraordinarias. Y bueno, los dibujos de Izquierdo, y cada uno tenía su propia personalidad, también su propia locura, y salían, pero buscaban lo mejor, porque en ese momento su público eran los chicos. Y yo estoy segura de que su público eran ellos de chicos. Y salían unos guiones rarísimos. Carlos Trillo, por ejemplo, hacía una historieta que se llamaba Humberto y Garrapié. Eran cosas... Los tengo acá, tengo a Humberto y Garrapié acá. Sí, míralo, sí. ¿Viste? Era de Carlos Nine y de Alicia. Humberto y Garrapié. ¿Qué? Me parece que el guión era de Emma, Estoy casi seguro que el guión era de Emma. Era de Carlos. Fue ¿Sí? Nine fue cambiando, después hizo el Cachuzo Rantifuso también. Ah, el Cachuzo Rantifuso, ese era. Claro. Sí. Claro. No, pero el primer trabajo... No, de Carlos, sí. Era de Carlos el guión.
Sí. Sí, igual que la banda de Umi, que arranca con Emma, digamos, empieza Fortín con Emma y después no, y después cambia a Maicas, ¿no? Sí. Van como probando parejas autorales. Sí, o las circunstancias, no sé. No sé si era prueba y error, eran las circunstancias. Y cuando terminamos la primera época, en la que, bueno, nos fuimos con... la segunda época era más pedagógica, digamos, porque la idea era, cuando hicimos el primer mono, mi idea fue plantear una revista en que fuéramos libres de la pedagogía, que era el tamaño más grande, y una más chica que se acaballaba a la grande, que eran los cuadernos de Umi. Y ahí pretendía poner la parte pedagógica, para que liberara a la grande, pero además para que pudieran coleccionar los cuadernos, que la otra la pudieran romper, hacer lo que quisieran. Y los cuadernos los podían coleccionar porque tenían un buen tamaño, un tamaño cómodo, era muy ilustrada, y nos tocó hacer un cuaderno, creo que el segundo número ya, porque no me acuerdo si era nada menos que Sarmiento o San Martín. Nos tocaba por el calendario escolar. Y cuando tuvimos que hacer el cuaderno para Sarmiento, para que no nos retaran demasiado en las escuelas, pero porque era histórico, Sarmiento tenía una cantidad de caricaturas que le hacían en la época. Así es que usamos las caricaturas históricas, que lo hacían, se pegaban, bueno, pero bueno, estábamos cubiertos, era la verdad, era historia. Claro, después en la segunda época que contás vos, la de Leticia Walde, ya los próceres empiezan a ser próceres, el prócer clásico, ¿no? En las tapas, ese San Martín de la tapa, ya es otra cosa. Cuando ustedes en el número 1 habían resuelto en el cuaderno vestir a Paquito, al paquidermo de San Martín, vestirlo de San Martín, ¿no? Sí. Sí. A nosotros nos parecía natural todo eso. No sé, yo nunca imaginé que alguien se iba a escandalizar un poco. Me parecía que era lo normal. Bien, normal. Antes que se me escape que Oche hablaba ahí de la literatura de Umi, mi joyita encontrada ahí en Umi es un cuento de Angélica Gorodiller, dedicado a Leonardo Moledo, un cuento infantil de Angélica Gorodiller, que no sé si está editado luego, ¿no? Una locura. Además de que lo que hacía María Cristina Thompson con Tabaré era literatura también, con los cuentos populares folclóricos. Sí. Un par de cuentos de Marcial Souto muy bonitos. Después Marcial Souto. Sí, Marcial Souto también, sí. Para bajar a un pozo de estrellas se llamaba, un cuento muy hermoso. Exacto, creo que lo reeditó Eduardo Abel Jiménez por sí, editorial. Ahora hace muy poquito. Sí. Vamos con el primer video, a ver si lo podemos ver. Hola, mi nombre es Fabián Eslongo, fui colaborador y dibujante, ilustrador de la revista Umi en una de sus 2 etapas, en la segunda. Quiero mandarles un gran saludo a todos los admiradores, seguidores de la revista, lectores. Yo en la segunda etapa, que fue del año 91, acompañé a la revista hasta el final con una serie que escribí e ilustré para la revista que se llamaba Val. Val era un personaje, un niño admirador de las historietas y que tenía un problema con el personaje del Príncipe Valiente que él admiraba mucho, que es que
a esos personajes había habido un cambio de editorial y empezaron a hacerlo con innovaciones. Es decir, donde eran historias de caballería, se empezaron a meter robots, se empezaron a meter gigantes, cosas que no existían en la época de las caballerías, ¿no? Entonces el personaje estaba muy disgustado con cómo se estaba realizando la serie. Entonces, bueno, mientras se quejaba de cómo estaba realizándose la serie, un personaje de adentro de la revista lo agarra al personaje y lo introduce dentro de la revista, se lo lleva para la ficción. Y resulta que, estando dentro de la ficción, empiezan a contarle qué era lo que les pasaba, porque los personajes también estaban muy enojados con la línea editorial. No les gustaba ser como eran, ¿no? Porque los estaban escribiendo de una manera que a ellos no les gustaba. Entonces querían que el personaje volviera a la realidad y empezara a hacer marchas, manifestaciones para tratar de que la editorial cambiara otra vez su línea editorial y volvieran a ser los personajes como habían sido antes con sus historias de caballerías clásicas. Pero ocurre que la mamá le cierra la revista y el personaje queda atrapado dentro de la historia. Entonces empieza a vivir con ellos diferentes aventuras, siempre absurdas, porque los personajes estaban viviendo historias muy absurdas. Y bueno, eso fue, nunca tuvo un final la historieta, porque la revista terminó abruptamente, también cerró sus puertas y con ello la historieta quedó sin un final determinado, ¿no? Es decir, quedó con un continuará permanente. Ahora voy a hacer un pequeño dibujito para que recuerden la historieta. Este era el personaje de Val, un niño de unos 10 años, gran lector de historietas, que bueno, se encuentra con ese problema, ¿no? Que empiezan a cambiarle sus personajes clásicos. Los personajes clásicos que él admiraba tanto, del Príncipe Valiente, de pronto empieza a vivir historias que no correspondían con la época. Es decir, ese tipo de revisiones que se hacen de las historias clásicas para darle un poco más de actualidad, ¿no? Pero que muchas veces a los personajes, a los lectores no les cae muy bien, no les gusta, porque prefieren seguir viviendo los personajes clásicos tal como los habían conocido. Bueno, este era Val. Val era un personajito así, que es el que se ve inmerso en las historias de caballería que no son tales. Un saludo, como dije entonces, para todos los lectores de aquellas hermosas épocas del año 91 que me tocó a mí vivir con la revista Boom. ¡Qué lindo! Bueno, ahí está Fabián Slongo, que era más la particularidad. Claro, sí, tiene la particularidad, Val, que es una de las pocas historietas de aventuras, digamos, de Umi, ¿no? Porque siempre iban más por el lado del humor, casi era como más juvenil, ¿no? Me gustaría hacer como un pequeño apartado con el tema de los lectores. La verdad es que decir Umi, uno dice Umi y me pasó a hablar esta semana, bueno, digo Umi y una señora me dice, yo me gané el concurso de armado de barriletes en la Facultad de Derecho y me regalaron una caja de pinipón que todavía la tengo. Después hablo con Luis Roldán, un amigo historietista, y me dice, yo vi el estreno de ET porque con mi hermana nos ganamos las entradas para ir a ver ET. Nos fuimos en el Sarmiento desde Morona al cine de Metro, no sé a dónde, a Capital, a ver ET. Como siempre el Sarmiento andaba mal y nunca hasta 15 años después pude ver los 5 primeros minutos de ET, así que no sé cómo llega ET a la Tierra porque me perdí el inicio. Pero todos enseguida salen con una anécdota y lo más loco es yo me pongo a leer el correo de lectores, porque ustedes ahí le daban un lugar enorme, y me pongo a leer el correo de lectores y hay gente en el correo de lectores, no sé, una locura. Bueno, además del conocido Cassiari, que lo cuenta en un video y todo, que él sale ahí. Pero ahí firma Gonzalo Garcés, premio Clarín, firmando su carta de niño, Valentina Bassi, la actriz, Alfredo Piro. Bueno, uno se pone a mirar a los lectores de Umi y digo, bueno,
se ve que le rompieron la cabeza a toda esa gente porque después hicieron cosas enormes, ¿no? Desde el arte y la comunicación. Así que también fue como un caldo de cultivo para toda una generación, ¿no? De los lectores de UMI. Y hablando de lectores de UMI, tenemos a alguien que posiblemente haya sido lector de UMI y luego fue partícipe importantísimo en la segunda etapa. Me parece que por ahí está Pipi Espósito, que yo le voy a decir Pipi. Sí. Así que lo vamos a dejar entrar. Ahí está Pipi. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¡Pipi! Hola, Lau, estás igual, están todos iguales. Envejimos parejitos. Más jóvenes. Sí, qué bueno. Estoy escuchando todo lo que dicen de la revista. Me parece mentira que haya existido un tanque así y que no haya podido salir más. Me da mucha pena. Y es paralelo a lo que iba ocurriendo en la sociedad. Sí. Qué lástima. Escuchaba recién el guión de Val que contaba Fabián y nada, agarrás Netflix, lo das vuelta así y no se cae un guión con tantas ideas como ese. Y Mirá. nada, me da escalofrío, la verdad. Qué lindo verte. Igualmente, me emocioné mucho cuando los vi, cuando entraron ustedes dos, me emocioné mucho. Cuando decías lo de las ideas, que había gente que decía, bueno, no, pero no lo digan porque después le van a copiar la idea. ¿Qué la copian? Salen más, salen cuantas más Claro, salen. ¿Qué tal cual. Roban ideas. Son como Tal cual. cuantas más cosechas más salen. Sí. Muy bien. Me perdón, Yo no hice me puse a hablar. No hice, Pipi, vos fuiste, está muy bien, hiciste creo esto que es la así. última etapa, ¿no? Y yo hice un par de etapas. Hice una de un gaucho que el caballo estaba en una patineta. Y la de las vacas en Las vacas plastilina. ninja. Que todo el Y la de mundo Papá Noel no es me la tuya. recuerda. ¿Cuál? ¿Cuál? Ocho. La de Papá Noel, que creo que es la última, ¿no es la última la de Papá Noel? No, esa me parece que es de Diego. Me parece, no me acuerdo. ¿Sí? Sí, yo creo que es de Diego, sí. Bueno, Sí. Pipi, ahí no te presenté, pero pero vos la verdad es que hacías sos... en plastilina que había que fotografiarlas. Claro. Exacto. Yo no te presenté, Pipi, pero Bueno, recomiendo presentame. profundamente Barrio Gris, que es con Maicas, que también con el Rope y con todas las locuras que hizo en UMI, es otro grande de los autores que pasó por UMI. Barrio Gris y algo que ilustraste en historieta infantil, en literatura infantil, que es Aldo Bonzi de Martín Blasco, que quedó bellísimo. Sí. También recomiendo. Bueno, Pipi pasó por Sexo Humor, Fierro, el suplemento de Fierro Óxido, con el escupitajo, por La el Chicken también. En La Nación trabajé con los dos. En una parte trabajé con Noche, que hacía el suplemento infantil de los domingos. Y después trabajé en la revista con Laura, que hacía unos... Yo ilustraba unos chistes de Marcucci. Sí. Y con Ima laburé Fierro. O sea, laburé con todos en otros lados también. Sí, vos sabés que yo me acuerdo que cuando yo te llamé para que vinieras a la redacción para mostrarte el material y los dibujos, yo, era verano y en La Nación era todo muy serio, muy no sé qué. Todavía estaba en Bullar. Y me llaman de abajo que subí a Pipi. Yo dije, lo voy a ir a buscar a los ascensores porque
y aparece Pisi con una musculosa, el pelo largo agarrado acá y unas, ¿cómo se llaman esas mallas largas? Lleno de colores, como si fuera hawaiana. Y en ese justo momento que sale Pisi del ascensor, aparece Escribano para subirse al ascensor. Y se queda paralizado viéndolo a Pipi. Y yo le digo, hola, qué sé yo, la agarro a Pipi, bueno, te lo llevo. Después se quedó a la tarde, o qué sé yo, más tarde, aparece Escribano en la redacción y me dijo, ¿quién era ese? Un dibujante, le dije, como si fuera todo muy normal, y se tuvo que ir, no dijo nada. Pero ahí no entraba nadie si no era con traje y corbata en ese momento. Sí, no, era gracioso. Bermudas. Sí, era un ambiente raro. Para mí era raro. Claro. De estar jugando todo el tiempo ahí en la urraca, que si no tenías laburo en tu piso, te ibas a joder al piso de arriba o al piso de abajo, o armado, qué sé yo, a estar ahí, que todo era muy serio. El ascensor, cuando se cerraba el ascensor y había dos más en el ascensor, nadie respiraba, tenías miedo de toser, de estornudar, todo. Me acuerdo de esa escena, que al final le ganaste, porque no pudo decir nada, se tuvo que ir. Después nunca más me preguntó nada, ni se arriesgó a aparecer por ahí. Bueno. Pipi, hiciste las vacas ninjas, hiciste otra tira más, la del pollito, ¿no? Pollito, sí. Una locura detrás de otra. Y no lo pude terminar, me dio... Pero bueno, nada, como también dijeron, nos dejaban hacer todo. Bueno, las vacas era una historieta, digamos, era poquito incorrecta, pero Pollito se me ocurrió que tenía partes que era como fotonovela. Entonces Marcela, que trabajaba en UMI, no sé, estaba estudiando cine, entonces yo le enganché para que me sacara fotos. O sea, todo en el horario de laburo. Voy a pasar a uno disfrazado así de extraterrestre. Nada, todos mis compañeros me ayudaron haciendo personajes. Y bueno, se laburaba mucho, pero muy, muy contentos, me parece. Lo extraño, hasta el día de hoy extraño esas redacciones porque, nada, después de ahí yo estuve un tiempo sin laburo y fui a Villiquen y era así como contaba Laura, un salón grande con los diagramadores y otro salón grande con los redactores. Y los dos lados eran, claro, al lado del otro, donde uno iba en muda, con el pelo atado y qué sé yo, y hacíamos jodas, con Maika le atábamos el bastón en el perchero, entonces cuando se iba a llevar el bastón y se caía todo el perchero, todo el tiempo estábamos laburando y jodiendo. Hubiera sido muy lindo una especie de Gran Hermano, ¿no? De la redacción, sí, que no había llegado, de la redacción de UMI, ¿no? Eso no, si ponían una cámara, el Tano Caselli los echaba a la mierda todos. Duraba. Pero la verdad es que lo pasaba tan bien. Creo que fue el único laburo en mi vida que yo iba contento. Entramos como a la 1, creo, a las 8. Y o sea, yo laburaba adentro como diagramador en sexo humor y en humor. Después. Y los días de cierre nos íbamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero nos íbamos pum para arriba hasta última hora porque estábamos jodiendo hasta el último segundo, estábamos jodiendo.
Qué maravilloso. Y ya que los tengo a todos acá, y antes de las últimas dos preguntas que les voy a hacer para que me las contesten todos, les voy a dejar un saludo muy especial que nos llegó, que sabía que hoy se iban a juntar los Rolling Stones acá, y Kerry Richard nos mandó un saludo. Así que muy especial, y vamos a ver un video que nos dio mucha alegría y que llegó a Capicúa. Me llamo Tabaré y me dedico. Pero estos bicharracos no se quedan quietos, saltan, vuelan, gritan, basta, me cansé. Quiero a los carabajos ahí, a las chicharras ahí y a las langostas ahí. Bien paradito, manteniendo distancia y con barbijo y con la boca cerrada. Bueno, ahí está, así me gusta. Bueno, ahora sí, vamos. Bueno, le voy a cantar una canción, La comparsa de los bichos. A ver, ese grito otra vez, todo el mundo, a ver, a ver. Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa a salir en las llamadas, concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangas. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a la mamá vieja, el tembleque gramillero, un viejo mamboleta. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una ley hormiga negra es la ley principal. Un milongo canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bola con la escoba, el bicho de la humedad. Y allá van las comparsas de los bichos. Pichilambete, canta bicho, y allá van las comparsas de los bichos. Pichilambete, canta bicho, si se pone a cantar nadie lo puede parar. Si se pone a cantar nadie lo puede parar. ¿Vieron qué fácil era Bicharraco? Porque aquí en realidad los verdaderos actores de esta historia de bichería son ustedes. Muchas gracias a ustedes. ¡Qué hermoso! Maestro total. ¡Qué bien! ¡Qué actor! Muy bueno. ¡Qué lindo! Gracias, qué lindo haberlo visto. Bueno. Qué alegría, sí, sí. Qué bueno. No quería... Bueno, quiero vanagloriarme de algo, y es que lo llevé a Tabaré para que editara el formato libro Bicherío en Ediciones Coligüe, cosa que se hizo, y están esos libros de Tabaré en Ediciones Coligüe, con todo lo que hizo en esos años, esa aldea de bichos, que era el mundo de Tabaré. El mundo de Tabaré era ese, el mundo de los pueblitos, los barrios, los personajes mínimos, y siempre el constante movimiento, ¿no? Un dibujante que yo más admiro en cuanto a su capacidad por mover casi cinematográficamente lo que dibuja, ¿no? Saltan, los personajes saltan, corren, se pegan. Es extraordinario, Tabaré, extraordinario. Yo tuve la ingente tarea de darle color. Colorearlo cada 15 días, 300 capas de color. Mira, demoledor, porque era tanto detalle, tanto planicismo, maravilloso. Qué lindo, ¿vieron? Ahí nos quedó la frutilla del postre, el maestro Tabaré mandándonos. Yo le borraba el lápiz a veces de los originales que traía a Sexo Humor, que traía enrollado en una hoja de papel de fotocopia. El original lo traía así enrollado hacia abajo del brazo. Entonces venía y lo tiraba así en el ángulo del tablero y me lo daba, y yo le tenía que por ahí emprolijar algún lápiz que no llegaba a hacerlo.
Y hizo las ilustraciones del libro de Perafán, y Claro. cuando se hablaba de las serpientes y Claro. de lagos y las cosas que aparecían en el mar, se hablaba de las sirenas. Y aparecieron unas sirenas que eran como flotando con las tetas, y en la diferencia, pero es para chicos el libro. Isabel Sarli la veía, qué sé yo, no pasaba nada. Y pasaron, nos dejaron publicarla. Divino los dibujos de Tabaré. Divino. Bueno. Podríamos hacer 5 programas, la verdad, escuchándolos. Yo me hago un té acá y los escucho contar todo ese mundo fabuloso. La verdad Y es que dale. hay un montón de gente hablando de Umi. Hay muchas ganas de contar la historia de Umi. Eso está buenísimo. Me parece que hay que rescatarlo completo. Que así como se hizo un laburo importante con Humor, con Revista Humor, del acá participó Oche, todos esos rescates, me parece que es tiempo de que sea rescatado todo Umi como algo completo para que pueda verse. Ahí Pipi nos decía un poco, ¿no? Nos queda como esta especie de tristeza de que podría haber sido, yo lo siento como que son los Creedence, ¿no? En 3 años grabaron 5 discos y los escucha todo el mundo. Pero pienso, les dejo 2 preguntas como para cerrar, ¿no? Primero, ¿piensan que hubo algún sucesor de Umi o leyeron algo parecido a Umi? Yo pienso en Bonsai de Cassiari, que Cassiari declara su amor por Umi, a ver si llegó a ser un sobrino de la Umi con Bonsai, o si encontraron algo por ahí. Y lo segundo es, yo pienso en esto que ha hecho el Estado tan maravilloso con Paca Paca y todo su contenido cultural, y que siempre estamos como empujando la idea de formar lectores, ¿no? Digo, ¿no sería posible que el Estado haga llegar algo parecido a UMI a las escuelas, producido desde el Estado para las escuelas, digamos, ¿no? Algo así como tan lleno de artistas y lleno de autores geniales. No sé, imagino, dejo la pregunta flotando en el aire a ver si alguien la toma, ¿no? Pero les dejo esas 2 para el cierre. Yo, de revistas sucesoras, la verdad, nunca la vi, Bonsai, pero puede ser. Otra no conocí. Yo laburé en Villiquen hasta que cerró y me dejó en banda. Y nada, Villiquen siguió así hasta su muerte. Y nada que ver. No trabajé en otra, no conseguí otra. Pero me parece que la base de que salga Umi era la gente que hacía Umi y cómo lo hacía y en qué ambiente lo hacía y con qué ganas lo hacía. Todo, como es, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel, pero hay que tener percha o sea, hay que tener la cabeza de ellos dos y Cassioli. En cuanto a lo que no sé, que el Estado banque una publicación así para las escuelas, y estaría bueno. Lo que pasa es que del Estado tiene que ser alguien que sepa de revista, porque, o sea, en cualquier punto meten a alguien, no sé, a la hija del tal político, porque una vez escribió, no sé, una carta de lectores, y nada, y tanto esfuerzo y queda vacía. Lo que hace ahora está bien, que es comprar tiradas de libros para dar en las escuelas, que los planes de lectura, por lo menos, ayuda a mover las editoriales. Entonces las editoriales
sacan libros y laburan los escritores, los dibujantes, y los pibes, por supuesto, llegan a libros que por ahí si los tienen que comprar con la malaria es difícil. Bueno, yo terminé, paso. Yo creo que cada cosa surge y brota según el aire del tiempo. Y lo que dice Pipi sobre los libros me parece perfecto, y lo de Paca Paca me parece muy bien, pero surge de las circunstancias del tiempo. Y yo creo que ahora las revistas en papel, bueno, ya es como una cuestión un poquito histórica, ¿no? Yo en mi momento había descubierto la edad de oro de Martí, que había hecho, imagínate, a fines y principios del siglo XX, y uno lo veía por el espíritu que había sido y le rescataba el espíritu, pero ya no podía volver a hacer lo mismo. Y yo creo que es lo que ocurre ahora, los blogs y las cosas y los memes, hay mucho ingenio desperdigado, pero bueno, supongo que es como se comunican ahora los chicos. También es la cuestión de lo que recomienda uno al otro, porque le entusiasma, y todo lo que genera entusiasmo tiene el mismo espíritu. ¿En qué soporte? No lo sé. Sí, yo opino igual que nada, porque el espíritu de época, ¿no? Me parece que intentar nostálgicamente pensar en nada. Fue ese momento, se juntó un montón de gente con esa potencia creativa, esa laxitud y alegría de hacer una revista y punto. Y además también creo que el formato revista-papel es como imposible dimensionarlo en una traducción nacional que a otro país. Es imposible. Hay otros formatos que seguramente tendrán cabida, lugar, forma, desarrollo. Pero revista de papel no la veo. Además no hubo ninguna revista de papel más que continuara, a lo mejor un número o dos números, pero continuara. Necesita una producción detrás, una estructura, aparte del talento, ¿no? Lo veo así difícil. Y habrá otras cosas, ¿eh? Habrá otros unis, otras variantes. Sin duda, y debe haber, que uno no sabe de encontrar. No, totalmente. Oche. Te estamos mirando. Bueno, yo en principio no hay que ponerse tan nostálgicos. Las cosas no terminan y concluyen y suman cero. Siempre suman algo, van hacia otro lado, derivan, tienen transformaciones. Con el caudal de lo que se produjo en UMI, después aparecieron muchísimas más cosas en el mundo gráfico, en el mundo también audiovisual. Son derivas, eso en ese sentido hay que pensarlo así. Yo traté de trasladar una parte de esa experiencia cuando dirigí La Nación de los Chicos, que fue una semanal de 2 años. Y lo que pasa es que, al igual que UMI, que contaba con un caudal propio anterior de lectores, La Nación también contaba con un caudal de lectores que ya sabe que tiene o que puede tener. Entonces uno se ajusta a todo. No puede reproducir la misma revista, tiene que hacer otra. Tiene que tratar de aprovechar, de hecho Pipi fue colaborador ahí, bueno, mucha gente, ¿no? Y luego eso va ocurriendo, se van pasando, son experiencias, e incluso la experiencia del que se formó como lector y después se convirtió en un hacedor, ¿no? Las revistas, como dice Juan, están en una etapa de extinción. Yo cuando pienso que aprendí a hacer revistas, porque es una tarea que aprendí a hacer, hice muchas revistas de todo tipo, ¿no? Es como que hubiese aprendido a reparar relojes, cosa que ya no se hace más, ¿no? Es decir, uno aprende un oficio que después no sirve, pero sí sirve si uno puede trasladar ese aprendizaje a otros formatos, ¿no? Porque hay una forma de editar, una forma de concebir, de darle acabado a las cosas, de orientarle,
que uno puede llevarla posiblemente a cualquier otro tipo de formato. En ese sentido, siempre es algo que se deja como herencia. El Estado tiene muchísimas cosas que hacer, más en este momento. No sé si le pondría la responsabilidad de una tarea de este tipo, aunque creo que con Andrés y con Juan Muñiz nosotros hicimos un gran volumen que se llamó La Revista Humor de la Dictadura. Después, con La Nación, Editorial de La Nación, hicimos con Andrés la obra de Grafo Vida, la obra de Luis J. Medrano, ¿no? Y después con Andrés, para Fondo Nacional de las Artes, hicimos un libro que se llama La Argentina que ríe, que es los años de oro de las revistas humorísticas, los 40 y los 50. UMI puede tener un volumen de este tipo, y creo que el Fondo Nacional de las Artes sería el lugar ideal para colocarse como inversor y como editor de un volumen de ese tipo que recoja lo mejor de la historia de UMI y que se pueda tener en un libro, porque si no hay que acceder a las bibliotecas que tengan las colecciones completas, lo cual es mucho más limitado. Un libro uno lo compra, digamos, se pueden vender miles de ejemplares y puede estar en muchas casas. Creo que esa es una tarea que se hace con muchas, digamos, tareas, es una tarea muy de hemeroteca, digamos, ¿no? Que se hace con la historia de muchas revistas que han trazado una historia y que han dejado una estela, como es el caso de esta. Juan, Bueno, sí. Tarea, Juan, tenés tarea de ir al cine al 600, segundo piso. Tengo un proyecto. Sí, ¿por qué no? Sí, ahí que está rodando la cuestión. Sí, sería muy lindo tener todo UMI, todo junto, además porque ocurre que hay muy poca UMI dando vuelta. A mí me faltan números porque como era una revista para recortar en gran parte, es medio complejo volver a encontrarlas completas, ¿no? Así que sí. Bueno, esto más que una entrevista, en realidad fue como una especie de homenaje y darle las gracias. Yo después les voy a hacer llegar seguramente todo lo que nos van a ir diciendo en las distintas redes sociales para hacerles llegar a ustedes las palabras de agradecimiento, porque es todo agradecimiento, porque ustedes nos dieron algo que es muy difícil, que es la felicidad, así que por mucho tiempo a todos los lectores de UMI. Así que se trata de agradecimiento. Juan me deja tarea a mí, yo le dejo tarea a Juan para cerrar este programa. Ahora vamos a hacer un pequeño concurso, pero yo me quedé con ganas, no sé si existe o estoy diciendo mal. No hay una tapa de UMI de Juan, ¿no? No. Para mí debería haber, aunque sea un número, el número blanco. ¿Cómo, Juan? No digo que hay una tapa del Bebe Supial, ya abarca todas las tapas. El Bebe era un maestro y accedió una de mañana al bolso. Ah, sí, claro. Totalmente disruptiva de una revista infantil, ¿no? Alegría de verla. Es cierto. Sí. Sí, es la tapa de María Elena, sí. Pero te podrías hacer, Juan, una tapa de UMI que no haya existido. ¿Por qué no? Estás a tiempo, sí, claro, lo vamos a disfrutar todos mucho. Sí. Bueno, gracias, enormes, gracias. Gracias a ustedes. Claro, gracias. Noche, Laura, gracias. Muchísimas gracias. Y no queríamos que se termine nunca, pero se terminó este tremendo homenaje a nuestra querida revista UMI. Pasaron hoy por Capicúa TV Lucía Ita, Laura Linares, Oche Califa, Fabián Eslongo, Pipi Espósito, Juan Lima, y cerramos a toda fiesta con el maestro Tabaré. Felices y emocionados, así nos deja este Capicúa TV especial homenaje a UMI. Nos vemos en el próximo Capicúa TV para seguir celebrando y disfrutando la historieta infantil y juvenil. Y ya saben, afortunado el que lee historieta.